de otra mujer singular, de una mujer que realmente rompió barreras en el siglo XVIII. Se llamó María Josefa Pimentel, la famosa condesa duquesa de Benavente, que fue la primera mujer en presidir una institución civil en la historia de España. Fue la Junta de Damas de Honor y Mérito, que pertenecía a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. ¿Y por qué fue tan importante? Pues porque abrió realmente el espacio público en el siglo XVIII para que las mujeres empezaran a participar realmente en el bien común civil, o sea, en el progreso social de un país, ¿no?, como España. Qué bueno. Seguro que algunos tienen referencias de esta gran mujer, ¿no? Sí. Pero vamos a empezar con su biografía, ¿te parece? Me parece fantástico. Pues mira, María Josefa Pimentel nace en Madrid en 1752, por supuesto en el seno de una familia nobiliaria de las más importantes de la nobleza española. Fue la única hija y, por tanto, la única heredera de los condes duques de Benavente. Esto significó, claro, que heredó de sus padres no solo una decena de títulos nobiliarios, muchos, sino también pues, un enorme patrimonio económico, censos, mayorazgos, nobiliarios, pero sobre todo lo más interesante es que hereda una gran educación y una responsabilidad muy grande como mecenas cultural y social, que es lo que la va a hacer realmente notable en su época. ¿Y cómo fue esa educación? Pues mira, fue una educación poco habitual para las mujeres de su momento, del siglo XVIII, porque ella fue instruida pues, en lenguas, en literatura, filosofía, matemáticas y ciencias, cosa que era normalmente dedicada solo para los hombres, pero lo más interesante es que ella desde jovencita pues da, digamos que, signos de tener un carácter fuerte, que entonces era considerado casi varonil, una mujer con una curiosidad profundísima por todo tipo de conocimientos y sobre todo con unas dotes de liderazgo naturales impresionantes. Es decir, que fue una mujer con carisma, innovadora, muy moderna para la época, que se veía desde el principio que iba a ser pues, una influencer de la época, una mujer referente y una auténtica líder social, intelectual de su momento, que es lo que le hizo realmente destacar, ¿no? Claro, era arrolladora, ¿no? Y supongo que también un gran partido, ¿no?, para la nobleza del momento. Totalmente, porque era hija única de una gran familia y ella se casa, precisamente por esto, a los 18 años con un pariente cercano, su primo Pedro de Alcántara Tellez Girón, que era hijo de los duques de Osuna. Y en principio era un segundón de esa familia, pero va a llegar a ser el noveno duque de Osuna. Con lo cual este matrimonio fue la fusión de dos grandes familias nobiliarias, pero sobre todo fue la fusión o la unión de dos grandes intelectos, porque su marido, el que va a ser duque de Osuna, fue, además de diplomático y un gran militar, pues fue también un hombre con un gran interés por el mecenazgo cultural. De tal manera que van a ser una pareja fundamental en la intelectualidad del siglo XVIII. Ellos hicieron una gran familia de 9 hijos. Los 4 primeros, curiosamente, se murieron sucesivamente, uno detrás de otro, pero en general van a ser un matrimonio muy bien avenido que juntos gestionaron este gran patrimonio económico y cultural. Claro, porque reconocemos, ¿no?, a María Josefa Pimentel por el mecenazgo cultural, ¿no? Eso es. El nombre de la condesa duquesa de Benavente está, en primer lugar, asociado al mecenazgo cultural, porque ella es una de las mujeres más importantes en el siglo XVIII como patrona y mecenas de artistas, de literatos, de científicos. Por ejemplo, es la primera mecenas de Francisco de Goya, del pintor de Goya, ¿sí?, que hizo muchos retratos para ella, incluso para la familia. Ella fue realmente quien puso de moda a Goya en la sociedad madrileña, incluso antes de que trabajara para la familia real. Incluso compró muchos cuadros de Goya para la decoración de sus palacios, los primeros, toda la serie de los caprichos de Goya, que era tan innovadora, y ella fue la primera en ver realmente la genialidad que tenía Goya. También fue mecenas de la música, fue protectora del gran músico barroco italiano que vivía en España, Boccherini, que dirigió una orquesta privada que la condesa duquesa de Benavente tenía en su casa. ¡Qué lujo! Fue una gran coleccionista de partituras de Haydn, que de hecho contrató especialmente a Haydn desde Alemania para que compusiera especialmente para ella. Fue mecenas de literatos e intelectuales de la Ilustración española y luego, sobre todo, el salón literario, la tertulia literaria que ella tenía en su casa fue el centro social más importante del Madrid del siglo XVIII. Allí se daban cita pues, políticos, aristócratas, intelectuales, artistas, actrices. Ella fue protectora de la actriz La Tirana, toreros. Ella fue también una de las grandes fan, digamos así, del torero Pedro Romero, que todos ellos retratados por Goya. Es decir, que el salón, ¿verdad?, de la condesa duquesa de Benavente era el centro social intelectual
más importante de esa época en España. ¿Te imaginas poderte colar en una de esas tertulias? Además, allí, claro, se cocía todas las novedades, no solo los cotilleos sociales, que también, por supuesto, sino que todas las novedades intelectuales que venían de Francia e Inglaterra, allí era el lugar donde se hablaba de todo eso y donde se renovaba, digamos, la cultura española, ¿no? Maravilla. Bueno, nos la has presentado como una pionera en el mundo institucional español. Sí. Además de esa gran labor como mecenas cultural. Claro, porque de ese gran liderazgo, que ella ya tenía ese liderazgo social, casi de una manera natural, pues fue escogida por el rey Carlos III para presidir esta asociación civil, que fue la primera asociación civil femenina de la historia de España, la Junta de Damas de Honor y Mérito, que era una filial de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que era una sociedad donde se fomentaba el progreso social y económico de España. De hecho, en esta sociedad había habido ya un gran debate sobre la conveniencia o no de incluir a las mujeres. Es decir, que eso fue un hecho completamente revolucionario, esta presidencia, porque por primera vez, ¿verdad?, una mujer presidía una institución civil y se abría una institución civil a que las mujeres participaran en el progreso social del país, ¿no?, activamente, con proyectos sociales muy interesantes, ¿no? ¿Y qué tipo de actividades promovía esta institución? Sí, pues mira, esta junta estuvo formada por 30 damas que básicamente pertenecían a la nobleza, incluso patrocinada de manera honoraria por la propia reina María Luisa de Parma, la esposa de Carlos IV. Y lo interesante es que no solo fue un espacio de reflexión sobre la participación de la mujer en la sociedad, sino que fue un espacio de acción, es decir, que fueron mujeres activistas en lo que se propusieron. Y lo primero que hicieron fue la educación femenina, ¿no? Ellas creían firmemente en el valor de la educación para el progreso social en el conjunto, pero especialmente de las mujeres, ¿no? Así que fundaron una serie de escuelas. Las primeras se llamaron las escuelas patrióticas, que eran escuelas gratuitas para educar a niñas, especialmente niñas pobres y sin recursos. Y luego fundaron también las primeras escuelas como de formación profesional, especialmente unidas a todo el sector textil. Tuvieron una famosísima escuela de bordados, que lo que pretendía era dar a las mujeres pues conocimientos técnicos para que pudieran ejercer una profesión con la que ganarse dignamente la vida. Y de hecho ahí tuvieron más de 300 alumnas que podemos considerarlas realmente las pioneras de la formación profesional en España. Es decir, que fueron unas mujeres absolutamente visionarias en lo que hacía falta para incluir a la mujer dentro del progreso económico de un país, ¿no? Claro, y entiendo que esto tendría un gran impacto social, ¿no?, en el momento. Sí, tuvo muchísimo impacto social porque además también fue no solo la educación, sino que también se dedicaron a otra serie de proyectos interesantísimos, como les encargaron la dirección y la gestión de sitios como la Inclusa, que era la casa de expósitos, donde se depositaban a los niños abandonados, porque en esa época había muchísimo abandono de niños. Y estas mujeres implementaron toda una serie de medidas de higiene, de alimentación, de educación, que consiguieron, por ejemplo, que la mortandad de esos niños abandonados se redujera en un 50%. También les encargaron gestionar la cárcel de mujeres, la conocida como la Galera, que era un sitio horrible, en unas condiciones espantosas, y que ellas mejoraron pues introduciendo en la cárcel de mujeres pues igual medidas de higiene, la medicina, el educarlas para que pudieran rehabilitarse y tener fuera una profesión. Es decir, que cambiaron por completo o intentaron cambiar por completo las condiciones de vida de una cárcel de mujeres. Y luego algo muy interesante también es que promocionaron las vacunas, la vacuna de la viruela, que acababa en ese momento de descubrirse, y los hijos de estas mujeres, de hecho los hijos de Carlos IV, fueron los primeros niños vacunados en España contra la viruela. Y lo que hicieron fue convencer a la sociedad de que era bueno la vacuna, ¿no? Eso ahora nos resuena más con nuestra actualidad que hemos vivido, ¿no? Es decir, que fueron mujeres realmente activistas en cuestiones sociales muy interesantes y de un gran impacto, ¿no? ¿Y ese impacto perduró en el tiempo o fue solo puntual en ese momento? Pues mira, con todo lo interesante que fue esto, tristemente, digamos que el impulso con que ellas habían iniciado duró solo 20 años, porque vino la invasión francesa en 1808 y la Guerra de la Independencia, que afectó mucho a las familias de estas damas y especialmente a la familia de la condesa duquesa de Benavente, que tuvo que emigrar a Andalucía, a Cádiz, y de hecho varios de sus hijos fueron luego represaliados políticamente, porque estaban muy vinculados a la política, primero por los franceses y luego por el regreso del absolutismo de Fernando VII. Entonces, este relumbrón que fue la Junta de Damas de Honor y Mérito, que hoy todavía existe porque se ha rehabilitado, pero ese gran impulso duró solo 20 años.
Qué pena. Lo que no se fundió, por decir así, fue el legado que ella misma, la condesa duquesa de Benavente, como gran líder social, dejó hasta prácticamente el final de su vida, ¿no? Dejó esa huella, sí. Tuvo una vida longeva, además, ¿no? Sí, pues porque se murió en 1834 con 83 años, es decir, una vida muy longeva para la época, y dejó este legado, esta imagen de una vida absolutamente plena, intensísima, como mecenas de la cultura y verdadero líder, influencer y referente de su época en el mundo cultural, pero sobre todo por este hecho histórico de ser la primera mujer que presidió una institución civil en España, abriendo, por supuesto, la posibilidad a que las mujeres participaran de una manera muy activa en el progreso económico y social de un país. Es decir, que es una mujer muy interesante, de la cual merece, por supuesto, leer y conocer, ¿no? Bueno, y para conocer mejor a esta mujer, nos has traído precisamente un libro antiguo, eso sí. Sí, es un libro, la primera biografía que he escrita de ella, es un libro antiguo, escrito por la condesa de Lleves. Curiosamente, no hay ninguna biografía moderna. Ya sabes, María José. Me apunto la idea, desde luego, pero que merece la pena leer cualquier cosa de ella, porque es una mujer que parece antigua, pero sin embargo en su actitud es completamente moderna, es decir, que es muy inspiradora para todos nosotros. Es que animo absolutamente a conocer a este personaje maravilloso. Pues ha sido muy inspirador conocer a María Josefa Pimentel y a ti escucharte como siempre, así que te lo agradezco mucho y nos vemos en 15 días. En 15 días con otra mujer absolutamente inspiradora y maravillosa. Muchas gracias, Marga. Gracias.